Todos nosotros es acercarnos a saludar a los que vienen por primera vez, así es que te invito a que te levantes de tu lugar y les des la bienvenida a estos dos varones, ¿sí? Así es que aquí están, aquí a un lado, nomás darles la bienvenida, diles, son bienvenidos, ¿sí? Podremos tener toda la fe, de tal manera que podemos mover los montes, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Así es que Dios es grande y maravilloso. Amén. Bueno, vamos a orar para que tú le pidas al Padre de nuestro Señor Jesucristo que te dé revelación en este día por medio de su Espíritu, que te dé conforme a sus riquezas en gloria. Así es que cierra ahí tus ojos y ora pidiéndole eso a Dios. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, yo te pido, Señor, que conforme a tus riquezas en gloria, te pedimos, Señor, nos fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos en este hombre interior por tu precioso Espíritu Santo que hiciste morar en nosotros, por tu misericordia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, vamos a hablar hoy, el día de hoy, entre el mandamiento y la gracia. Amén. Entre el mandamiento y la gracia. Abre tu libro ahí en Josué, un versículo que todos conocemos. Dice Josué 1:6, que dice, esfuérzate y sé que. Versículo 7, solamente dice que, ¿para hacer qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de la palabra ni a diestra ni a siniestra. ¿Y qué va a resultar? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de qué lugar este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a suceder? Prosperarás, vas a prosperar tu camino y todo. Amén. Y Jesús dijo, yo soy él. Y te vuelvo a decir lo mismo el Señor, que tú debes hacer todo lo que dice la palabra de Dios, tener paciencia, saber que tú vives en Él vivimos, en Él nos comemos, en Él somos, ¿no? Así es que tú y yo, nos dice Dios que aquí está la prosperidad. ¿Cuántos recordamos el Salmo 1? ¿Sí? Bienaventurado ¿quién? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en esta que hace, está su delicia, en ella medita, todos sus pensamientos están alrededor de hacer todo lo que Dios manda. Amén. Y entonces vas a hacer, meditas de día y de noche, y vas a hacer como, porque dice será. Dice será, no dice ya es.
a corrientes de agua, que da su fruto. ¿Qué es lo que da? Su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿ven? Así es que después vemos en Filipenses ahora la gracia. Es Filipenses que Dios dice, pon el querer como el hacer. Sí. En mis hermanos, pues, es el Filipenses 2. Filipenses 2, ¿verdad? Que Dios pone el querer como el hacer. Sí. Dice, porque Dios es el que en nosotros, ¿en dónde? En nosotros. En nosotros, dentro de nosotros, produce así el querer Como el hacer. como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué le dice a Josué? Esfuerza, sé valiente. Y entonces lo que nos sucede a muchos cristianos que estamos entre el mandamiento y la gracia, y el que ya Dios haya puesto en ti el querer como el hacer, agarras al hermano, es que tienes que obedecer. Claro que tenemos que obedecer, porque dice la palabra de Dios que si tú obedeces a Dios, todo te saldrá como bien. O sea, Dios no ha fallado en nada, pero recordemos algo que Dios hizo por nosotros. Dice en Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación de qué? ¿Y para qué estamos santificados en el Espíritu? Para obedecer, para que Dios ponga en nosotros ¿qué? El querer como el hacer. Entonces estamos entre el mandamiento y la gracia. Amén. En ambos casos, Dios dice, obedece mi palabra. Pero Dios pone el querer como el hacer. Y dice aquí que nos santificó en el Espíritu para obedecer. ¿Para qué puso su Espíritu Santo? Para obedecer. Romanos 6, que lo leíamos hace un rato en la clase de bautismos, o más bien la clase de bautismo, porque es un solo bautismo. Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Juntamente con él. Mi viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado. ¿Para qué? Para que el cuerpo de pecado Para que el cuerpo de pecado, Sea destruido. para que Dios pueda poner en nosotros el querer. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay variación en Dios? Nunca. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en su pueblo? Como dice en el libro de Hebreos 8.
Dice Hebreos 8:8. Amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? Amén. Porque reprendiéndolos dice, he aquí el Señor, van a venir días, cuando lo profetizó, va a venir días, dice el Señor, en que voy a establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá un ¿qué? ¿Josué estaba en el primer pacto? Claro que estaba en el primer pacto. ¿Y qué le dijo Dios al pueblo? Solamente que esfuerza y sé valiente. ¿Y qué le reveló a David con el Salmo 1? Bienaventurado aquel varón que medite de día y de noche en mi palabra, porque entonces todo lo que haga, ¿qué va a suceder? Va a ser ¿qué? Prosperar. Pero aquí dice el Señor que voy a establecer un nuevo pacto. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué sucedió con ellos? No permanecieron en mi pacto. ¿Y qué hizo Dios? Se desentendió de ellos. ¿Por qué se desentendió de ellos? Porque ellos no obedecieron al mandamiento. ¿Por qué Dios hizo un nuevo pacto? Porque sabía que por el mandamiento no lo vas a lograr. Sino tiene que ser a través de la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo para que tu hombre viejo muriera en esa cruz y tú resucitaras a vida nueva para obedecer a Dios. Amén. Y eso es algo que todos los cristianos tenemos que tener muy claro, que tú no vives bajo el mandamiento, tú tienes que dejar que Dios obre en ti. Amén. Amén. Para que no le exijas a otro hermano hacer lo que a veces ni tú puedes hacer. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Por eso dice aquí en la palabra de Dios, aquí en Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿cuántas veces? Una vez y para siempre, un solo por los pecados, se ha sentado delante de Dios. De ahí en adelante, el Señor está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque te quiero decir, porque con la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo, te hizo ¿qué? Perfecto. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. Aleluya. Y entonces dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, no te apartes de la ley, este libro meditarás de día y de noche en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es el mismo libro? Sí, amén. Es el mismo libro, porque después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mi ley, ¿en dónde? No se apartará de ti este libro de la ley. Ahora, ¿dónde está este libro de la ley? Mi corazón. En mi corazón. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las voy a escribir. Y decíamos hace un rato muy importante, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra que Implantada. que ya fue que implantada. Pero viene un versículo que dice aquí, la cual esa palabra implantada puede, si tú decides creer y decides obedecer, puede salvar ¿qué? Mi alma. ¿Por qué dice que quites toda inmundicia y abundancia de malicia? ¿En dónde la tenemos que quitar? En el alma. Dice, hermanos, tú tienes un espíritu nuevo, tienes al Espíritu Santo y la palabra de Dios ya fue implantada en tu corazón. Amén. Amén. Ahora lo que tú necesitas es que esta palabra, el Espíritu Santo te la revele a tu alma para que puedas salvar esta alma. Amén. Pero ¿quién te revela la palabra? El Espíritu Santo. Dice que puede. A mí me llama mucho la atención cuando dice puede, porque significa que de quién depende de que pueda. De ti y de mí. Dice el libro de Colosenses, Colosenses 1:11, dice que te fortalezcas con todo el poder conforme a la potencia de su gloria que habita en ti. Amén. Amén. Para toda ¿qué? Paciencia. Y longanimidad. ¿Y qué es longanimidad? Un exceso de paciencia. Porque es una obra que Dios está haciendo en ti, que todo lo que hiciéramos como hoy express que se diera de la noche a la mañana. Pero bienaventurado el varón que tiene la paciencia, bienaventurado aquel que está esperando en Dios. Amén. Él se goza. Y tú estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas. Amén. Amén. ¿Qué te dice Dios? Que permanezcas en Él. Amén. Y Él hará. Amén. Él hará. Amén. Y lo va a hacer. Y mira, aquí dice, versículo 12, que debemos andar ¿cómo? Con gozo. Con gozo. Dando gracias al Padre. Pase lo que pase, tú haciendo la voluntad de Dios, escuchando la palabra de Dios. Amén. Con gozo dando gracias al Padre, que ya te hizo ¿qué? Apto. Eres un apto para participar en la herencia. Pero dice que depende de ti. Pero tú eres un apto, o sea, Dios ya puso un espíritu nuevo en ti, Aleluya. para que entonces pueda aplicar perfectamente lo que dice el libro de Marcos 4. Marcos 4:26. Amén. Amén. Decía además el Señor, así funciona la gracia. Así funciona la gracia. ¿Cómo funciona la gracia? Como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Imagínate un hombre echando la semilla ¿en dónde? La tierra. Este se va a dormir y se levanta de noche y de día. ¿Y qué le pasa a la semilla? Brota y crece sin que él ¿qué? Él se levanta de noche y de día y la semilla y de repente se asoma y ve pura tierra. Y si ya le sembré, no sale nada.
Y vuelve al otro día y nada más ve pura tierra. Y de repente empieza a ver cómo empieza a salir. ¿No? Y de repente ya no ve al vecino porque ya le crecieron los maizales hasta aquí. Pero es pura hierba. Y dice aquí, versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra. Pero primero es que y luego es espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete en la hoz porque la siega ha llegado. Así funciona la gracia. Que lo que tú tienes que hacer es siempre venir, quitar toda inmundicia, toda malicia. ¿De dónde la debes de quitar? De tu alma. Y tienes que recibir la palabra ¿qué? ¿Que de dónde viene? De aquí, acá arriba. La recibo en mi alma porque esta va a poder salvar mi alma. Y entonces yo me voy y me voy a mi casa y me duermo y me levanto, me sigo bronceando con todos porque soy hierba, porque no me da nada, me peleo con mi cónyuge, con mis hijos y les digo que ya me tienen harto, que esto es imposible, que esto no funciona, pero la palabra de Dios brota y crece sin que él sepa cómo. Gloria a Dios. Y entonces da ¿qué? Fruto. Porque la siega ¿qué? Ha llegado. ¿Y cuál es ese fruto? Porque de lo suyo lleva ¿qué? Fruto ¿qué? La tierra. Se mezcló contigo. Amén. Amén. Tú eres esa tierra y se mezcló ahí la palabra de Dios, pero que de suyo lleva. Lo suyo, ¿qué lleva la palabra de Dios? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. Y entonces esa persona que es transformada por el poder de Dios. Por eso dijo, voy a hacer un nuevo pacto con ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes dentro de ellos y las escribiré en sus mentes. Amén. Ve la obra que Dios hizo. Recuerda aquí Hebreos 8. Amén. Hebreos 8, 10. Este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, voy a poner mis leyes. ¿En dónde las va a poner? En nuestras mentes y sobre su corazón las voy a escribir. Amén. Las voy a escribir y serán ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y me encanta el versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Y por qué lo conoces? Porque vive en tu corazón. Amén. Y entonces esa semilla que está siendo sembrada ahorita aquí, quizás no veas fruto hoy ni mañana, pero tú sigues permaneciendo en Él. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Vamos a Juan 15. Amén. Dice Juan 15:3, permanecer en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros podrás dar fruto si no permaneces en él. Amén.
Dice en el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, el que ¿qué? El que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Mucho fruto. Y te lo dice el Señor, porque si caminas separado de Él, nada vas a poder hacer. Amén. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es todo para nosotros. Él es nuestra vida, en Él vivimos, en Él nos movemos. Lo que tenemos que es tener paciencia. ¿Sí? Y nos lo recuerda el Señor aquí en Hebreos 6. Amén. Dice, pero deseamos. El escritor de Hebreos, como dice, pero deseo. Es mi anhelo. ¿De quién depende? De ti y de mí. Esta palabra puede. Porque a lo mejor no puede, pero si no puedes, porque tú no quisiste. Pero la palabra es poderosa. Amén. Para que Dios diga, puede cambiarte. Si hay algo difícil en el ser humano, es el alma. Son la cantidad de millones de formas de pensar que cada uno, hasta dicen en el mundo, cada cabeza es uno. Cada quien trae su. Y el único que nos va a hacer uno es el Señor Jesucristo. Hasta que seamos de un mismo sentir y de un mismo pensar. Sí, amén. Y dice aquí el Señor, aquí en Hebreos, pero deseamos. Es un deseo que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de ¿qué? De la esperanza. La plena certeza de ir al cielo. Versículo 12, a fin de que no nos hagamos ¿qué? Perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Amén. Tú puedes heredar todas las promesas de Dios. Y mira, las promesas que Dios le hizo a los que sacó de Egipto y a todo el pueblo de Israel son maravillosas. Amén. Y sin embargo, ni aún así las pudieron entender. Mira, vea Deuteronomio 6. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero a mí me encanta saber que la obra de Dios es verdadera cuando tú te dejas. Dice aquí, Deuteronomio 6:1. Estos pues son ¿qué? Los mandamientos, los estatutos y decretos que Jehová tu Dios te mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra en la cual pasas tú a pasar para tomarla. ¿Sí? Y te dice para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién más? Tu hijo. Tu hijo, el hijo de tu hijo. ¿Cuándo guardarás sus mandamientos? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Sí? Oye pues Israel, y cuida por ponerlos por obra, para que te vaya como Bien. para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques como te lo ha dicho el Dios de tus padres. Ahora ve esas promesas, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades que Grandes y buenas.
que tú no, ¿qué? Dios te va, la promesa de Dios es que te va a dar una casa grande y buena que tú no Edificaste. ya ni siquiera la haces tú. Y luego dice el versículo 11, y casas llenas de ¿qué? Que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivares que no plantaste. Que no tuviste que labrar la tierra tú. Ni te tuviste que esforzar. ¿Sí? Cosas que Dios te da por su poder y por su misericordia, si tú haces lo que Él dice. ¿Qué? Ahora, Él dice, esfuérzate y sé valiente, porque estamos leyendo el Deuteronomio, Él está diciendo a Josué después, esfuérzate y sé valiente para que todo lo que hagas te salga bien y prospere. Pero ahora, el Señor en su gran misericordia dice, esto no pueden. ¿Cómo los voy a bendecir? Voy a enviar a mi hijo a morir por ellos para que obedezcan. Y les daré el espíritu nuevo para que puedan destruir ese cuerpo de pecado y entonces puedan dar fruto. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la vid, si tú estás ligado a mí, entonces vas a dar mucho fruto. Eso se llama gracia, porque el sembrador sale a sembrar, extiende la semilla, se va a dormir y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él ¿qué? Sepa cómo. Más fácil no la podemos tener. Lo único que tenemos que hacer es verdaderamente obligar a esta alma a decir, vamos a escuchar la palabra de Dios y deja de estar carne invitándome que estoy cansado, que está muy lejos, que otro día, que el otro, en mis fuerzas. Y ahí están. En tus fuerzas nada vas a poder hacer, porque el Señor prometió que Él te lo va a dar todo, haciendo su voluntad. Y lo único que tienes que hacer es sentarte y escuchar la palabra de Dios. Vas y labras la tierra, y a lo mejor tú sigues siendo hierba, con tu letrerito aquí que diga disculpe la molestia sobre el proceso, ¿no? Pero está la palabra de Dios está aquí obrando en ti, y cuando haces la voluntad de Dios, entonces viene esa prosperidad, esa manera que vives y dependes de Él. Y Dios te mete en pruebas, sales de una enfermedad, pero Dios te saca victorioso. Eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó, porque ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, nada te podrá separar de Cristo. Pero antes de todas estas cosas, tú eres más que vencedor. Aleluya. Podemos entender la diferencia entre el mandamiento y la gracia, que Dios hizo todo para lo único. Ahora, eso no quiere decir que como todavía no me cambia a Dios, pues le voy a dar vuela a la hilacha. No. Te van a agarrar ahí en el bar, es que Dios no me ha cambiado. No, mi hermano, tú tienes que ver lo que dice Romanos 7. Y aquí vemos a este varón de Dios que se llama Pablo, ¿sí? Luchando con ese cuerpo, porque tu viejo hombre, ¿qué le pasó? Fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que sea destruido el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado, perdón. Para que sea destruido. ¿Sí? Y entonces aquí vemos un Pablo que dice, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual. Eso que le dio a Josué, ¿sí? Es correcto, porque sabemos que la ley es espiritual, pero él mismo dice, yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, lo que dice mi espíritu. Yo quiero
lo que aborrezco, eso hago. O sea, voy y discuto y me enojo y fallo y cometo errores y me gana este aguayón. Porque necesito destruirlo. Amén. Amén. Pero ¿qué necesito hacer? Meterme a la palabra y tener paciencia y dejar que esta brota y crece sin que yo sepa cómo. Y Dios me va a transformar. Pero estoy plenamente convencido de que Dios va a hacer la obra en mí y estoy en fe. Amén. Amén. Así es que aquí dice, pues hago lo que no quiero y si lo que aborrezco eso hago. Pero dice en el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley, o sea, no le voy a dar vuelo a la iglesia, apruebo que la ley es, apruebo que la ley es buena, la tengo que obedecer. ¿Sí? Leíamos hace un rato, ¿por qué Juan el Bautista convenció para arrepentimiento? ¿En dónde los convenció? En el alma. Juan el Bautista decía, arrepentíos, y no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Y la gente se iba y se bautizaba, porque la gente estaba de acuerdo que era lo correcto. Y tú sabes cuando es lo correcto, entonces apruebas que la ley es buena y tratas de caminar ahí, pero lo más importante es que tú estés esperando la obra de Dios que Él está haciendo en ti. Amén. 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 Ya que por la ley ninguno se puede justificar para con Dios. Y entonces puedes leer aquí Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ¿qué? Ninguno se justifica. Es evidente que el justo Por la fe vivirá. ¿Y qué significa que el justo por la fe vivirá? Porque todo lo que yo estoy recibiendo el día de hoy, dices, esto está sembrándose en mi corazón. Amén. Lo creo. Y yo soy una buena tierra. Amén. Y yo soy de esos que recibo la palabra de Dios, ¿sí? Me levanto de noche y de día y sé que esa palabra está en mí y va a producir lo que Dios dijo. Lo creo. Amén. Dice en el libro de Hebreos 4. Dice, ¿ya llegaron? Amén. No se oye el amén. Entonces, ¿cómo se va un animal a seguir aquí si no oye un amén? Temamos. Ah, caray. Señor, estoy leyendo el Nuevo Testamento, me dices que tema. ¿Sí? Pues no sea que permaneciendo una promesa de entrar en ¿dónde? En su reposo. Alguno de nosotros parezca no haberlo Alcanzado. porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como al pueblo hebreo, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les aprovechó? Pero si tú le crees a Dios, entrarás en el reposo. Amén. ¿Y por qué vas a entrar en el reposo? Porque esa palabra te va a transformar y vas a dar fruto y vas a acabar con el pecado. Sí, amén. Porque Él está sentado a la diestra del Padre esperando hasta poner a ¿quién? A todos sus enemigos debajo de sus pies. Yes. ¿Y quiénes son los que tenemos que poner al enemigo debajo de nuestros pies? Nosotros. Amén. Amén. Y entonces, aunque diga que nadie se justifica por la ley, vas a cumplir toda la ley. Amén. Porque cuando tú lees aquí, en el libro de Romanos 7, vamos otra vez a Romanos, Amén. amén. ¿Pero qué creen? Es Romanos 8.
Amén. Como sé que me tienen que perdonar, pues no. Siempre. Dice Romanos 8:3, porque lo que era ¿qué? Imposible Imposible para quién. para la ley. Por cuanto era débil por la carne, que me ganaba la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Pero dice la fórmula aquí en el versículo 13, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Moriréis. Ya lo sabemos, ¿no? Sí, amén. Pero lo que dice más importante de este punto y coma, más si por quién. ¿Quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo. Más si por el Espíritu tú haces morir las obras de la carne, Vivirás. Aleluya. amén. Amén. Así es que se va a cumplir toda la justicia de la ley. Sí, amén. Entonces Dios, tan grande y tan maravilloso, sabe que vas a obedecer toda la ley. Pero ¿qué necesitas? Escuchar la palabra de Dios, tener paciencia y estar en fe. Gracias por lo que estás haciendo en mí, Señor. Gracias, Señor. Y todo será en el tiempo de Dios. Amén. Amén. Y vamos aquí al libro de Filipenses. Filipenses 3. Amén. Fíjate el anhelo de un Pablo. ¿Y por qué tiene ese anhelo? Dice Filipenses 3:8, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Mi título, mi coche, mi casa, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo. ¿Qué es lo que anhelaba Pablo? El conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado En Él. Híjole, qué tremendo, ¿no? Qué impresionante que tú y yo seamos hallados en Cristo. Gloria a Dios. Es que yo soy cristiano, yo alabo a Dios, pero que Cristo haya sido formado en ti. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por qué. Porque es por tus fuerzas. Y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, que es en tus propias fuerzas. Sino la que es por la fe, por la obra que Dios está haciendo en. Diferencia entre el mandamiento y la gracia. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la Fe. fe. Amén. ¿Qué versículo? Todo a través de la obra de Dios en nosotros. ¿Cuál es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú y yo? ¿Qué estás haciendo ahí? Escuchar. Escuchando la palabra de Dios con una alma como quitando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibe con mansedumbre
la palabra que ya está implantada en Aleluya. ti. Amén. Y ahí Dios, ¿qué está haciendo? Él está repartiendo semillas. Y tú te levantas de noche y de día y sigues igual de enojón. Sigues con tus fallas y haces lo que no quieres, pero tú dices: Señor, gracias por la obra que estás haciendo. Y a medida que tú obedeces, que empiezas a dar fruto, el Señor empieza a prosperar todas las cosas. Amén. Y empiezas a vivir en casas de todo bien que tú no llenaste. Cisternas cavadas que tú no. ¿Y la provisión de dónde viene? Porque el Señor dijo que las riquezas son ¿qué? Inciertas. De repente ves a alguien que tiene mucho dinero y de repente se le acabó. Pero lo que da Dios permanece Para siempre. Aleluya. en sus caminos, en sus planos, en su gracia, en su favor. No tienes que esforzarte, sino solo hacer lo que dice Dios, y Dios prospera. Amén. Él sabe de qué tienes necesidad, Él sabe de qué necesitas vestir, qué necesitas comer. Pero te dice: ve a las aves del cielo, no trabajan, no hilan, y Dios les da de comer. No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. Y por el vestido, ve los montes, como Dios los viste, y solamente te dice: busca primero. El reino de Dios y su ¿Y justicia. quieres buscar el reino de Dios? Y su justicia, y todo te vendrá por Añadidura. Sí, amén. Decía el otro día, me bajaron mucho los ingresos, y dice: Señor, pues le vamos a bajar al 10. Y el Espíritu me dio una redargüida. No, dije: Señor, aunque nada más me alcance para diezmar, pero tú eres bueno. Amén. Y Dios empezó después, a los 2 o 3 meses, a enviar provisión sobrenatural. Aleluya. Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Yo lo primero que hice, si ya me bajó el ingreso, pues, Señor, pues también. Ahí dice 10, ¿no? Y gracias a mi ayuda idónea que me dijo: Dios es fiel. Amén. Y Dios es fiel. Sí, amén. Dios da todo. Todo. Dios es fiel. Nada más tenemos que tener confianza en Él. Recuerda que el justo por la fe, Vivirá. Él va a hacer la obra. Amén. ¿Cuántos vamos a renovar un pacto con Dios hoy? Sí, amén. Señor, esté como esté la situación, yo seré tu discípulo, porque conoceré la verdad Y la verdad para y mí. voy a recibir esa palabra en mi corazón, Señor, y esa palabra me va a transformar, y tú harás milagros en mi vida. Y Dios no falla, mis hermanos. Nunca falla. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren volver a renovar un pacto con Dios? Amén. Ponte de pie y vamos a. Yo quiero que. Yo sé que tienes un pacto con Dios y yo también lo tengo, pero tenemos un alma que nos hace dudar. Pero Dios nos está transformando día por día. Tenemos que aceptar que, por eso cantábamos esa, a veces flaquea nuestra fe. Pero por eso venimos a escucharlo a Él. Para que tú le digas en esta tarde: Señor, soy tu hijo.
Cierra ahí tus ojos. Y renueva un pacto con Él. Soy tu hijo, Señor. Y tú nunca me vas a fallar, Señor. Yo he sido el que he fallado, Señor. Y he dudado, Señor. He llegado a dudar de tus promesas, Señor. Te he fallado, Señor. Pero te agradezco tanto, Señor, que tu misericordia es nueva cada mañana. Y que tú siempre estás con los brazos abiertos, Señor, para recibirme, Señor. Tú siempre, mi Dios, estás con los brazos abiertos para recibirme, Señor. Y perdonar mis pecados y mis fallas y mis errores. Te pido perdón, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido perdón por ser incrédulo también, Señor. Pido perdón, mi Dios. Y yo quiero en esta mañana, en esta tarde, renovar mi pacto contigo. Tú no has fallado nunca, Señor. Pero decirte, Dios mío, decirte en esta mañana, Señor, en esta tarde, Señor, que seré tu discípulo, Señor. Porque tu palabra es la única que me puede cambiar, Señor. Seré tu discípulo siempre, Señor, para estar recibiendo, esa palabra que por gracia me cambia. Porque la ley del Espíritu de vida que mora en mí, esa ley del Espíritu vence al Espíritu, a la ley del pecado y de la muerte. Te doy gracias, mi Dios, doy gracias, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, por volverme a recibir siempre, Señor, que soy tu hijo y tú me compraste con tu sangre preciosa y soy hijo del Dios viviente. Aleluya. Y así todos estando como estamos ahorita, yo quisiera preguntar si alguna persona que está aquí nunca haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo quiero decir que esta mañana Dios está tocando la puerta de su corazón. Recibir a Jesucristo es hacer una oración, creerle que Él entra en nuestras vidas. Si hay alguna persona que quiera hacer esa oración, me gustaría que levantara su mano y dijera: yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero que mi vida cambie para que Cristo obre en mi vida. ¿Hay alguna persona que quiera alzar su mano y decir: yo quiero recibir a Cristo? Gloria a Dios, que todos estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos le quieren dar la gloria a Dios? Gloria a Dios. Levantar un grito de júbilo.